noches. Bienvenidos a Huellas de un siglo. El 10 de diciembre de 1983 yo tenía 10 años. Escuché el discurso de Asunción de Alfonsín desde la carnicería de mi viejo en Monte Grande. Él era un peronista histórico, pero ese día era un alfonsinista fascinado. Yo nunca voy a olvidar ese día porque fue el primer discurso político que me erizó la piel. Nosotros, el pueblo, teníamos necesidad de justicia, de hablar, de saber, de documentar todo lo que la dictadura había silenciado. Entre ese día y el 22 de abril de 1985 pasó un año, 4 meses y 12 días. Ese 22 de abril fue el día de inicio del juicio a las juntas. ¿Habría sido posible ese juicio sin la decisión política de Alfonsín? ¿Podría Alfonsín haber tomado esa decisión sin la lucha de tantos años que llevaban adelante los organismos de derechos humanos? ¿Quién es el principal actor de la historia? ¿Son los pueblos o son los líderes políticos? Esta es la primera parte de Juicio a las Juntas Militares, un documental dirigido por Gustavo Fontán. ...22 de abril de 1985... Por primera vez en la historia argentina, 9 altos jefes militares ocupan el banquillo de los acusados. Son los jefes de una dictadura que ha dejado un saldo de 30.000 desaparecidos, miles de asesinados y exiliados. Se trata de un juicio oral y público. Sin embargo, el público presente en la sala no supera las 100 personas. Por televisión, se ven fragmentos de apenas 3 minutos diarios y sin sonido. Corre el año 1982. La dictadura comienza su retirada tras la derrota de Malvinas, dejando al país inmerso en una profunda crisis económica. Los crímenes cometidos por los militares cobran cada vez más notoriedad dentro y fuera del país. La consigna, juicio y castigo a los culpables, es repetida por cientos de miles de personas. El último presidente de facto, el general Viñone, llama a elecciones, pero intenta imponer condiciones a la retirada. Argumentan que protagonizaron una guerra contra la subversión y niegan los crímenes cometidos. Un decreto confidencial ordena destruir la documentación sobre la represión ilegal. Viñone promulga además la ley de pacificación, que absuelve a los militares de los crímenes relacionados con la represión. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Entre quienes repudian la ley se encuentra Raúl Alfonsín, candidato a presidente por la Unión Cívica Radical. ¡Una democracia! Alfonsín canaliza la sed de justicia que invade a un amplio sector de la sociedad. Promete refundar la Argentina, reencontrándola con la democracia y los derechos humanos. A los 3 días de asumir, el nuevo presidente manda un proyecto al Congreso para derogar la ley de autoamnistía militar. Además, sanciona un decreto por el que ordena juzgar a los integrantes de las 3 primeras juntas militares. Serán juzgados por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, pero la justicia civil podrá apelar e intervenir en caso de que el juicio se dilate. En forma simultánea, el decreto 157 ordena juzgar a los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo y de Montoneros. Nosotros decimos que este es un paso muy importante y que pone de manifiesto cuál era la intención de Alfonsín, porque al ser puestos en un pie de igualdad en cuanto a la responsabilidad por el genocidio, los máximos dirigentes del proceso y los máximos dirigentes de organizaciones revolucionarias
pone en práctica la teoría de los dos demonios. Es decir, en el enjuiciamiento a los máximos dirigentes de las organizaciones revolucionarias, más allá de lo que hoy podamos decir de ellos, está enjuiciando a toda una generación y a todos los dirigentes y a todos los militantes que lucharon por un mundo más justo, en contra de la entrega, por pan, por trabajo, por educación para todos. Para la investigación de los crímenes de la dictadura, Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. La conforman referentes de la cultura. Su presidente, Ernesto Sábato, es cuestionado por algunos organismos de derechos humanos. En 1976, Sábato compartió un almuerzo con el dictador Videla y lo describió luego como un hombre cordial y culto. Canal 13 presenta... Para el 4 de julio de 1984, la CONADEP prepara un adelanto de su informe en formato televisivo. ¿Dónde están? Desaparecidos. Una condición que alcanzaría a millares de argentinos. Una situación tan trágica como inédita que hirió a nuestra historia por la espalda y conmovió al mundo entero. Chupados, como decían los oficiales del primer cuerpo. Si usted no está detenido, está chupado, nadie sabe nada de usted. Allí fui torturado, con picana eléctrica, con golpes, con diversas torturas físicas y también torturado psicológicamente, pues no sabía nada de mis dos hijos, que tenían 2 años, el más chico, y 6 años el mayor, de mi esposa, que me decían que también estaba secuestrada, cosa que afortunadamente no fue verdad. Y la peor tortura era ver destrozar personas, ver matar al lado mío a personas como Luis Pérez, un delegado de la Comisión Interna del Banco de Tokio, que fue asesinado a patadas por la guardia porque se quejaba de las torturas recibidas y le decían que se calle, y entrando en agonía ya no podía callarse, y para que se callara lo terminaban matando a patadas. No puede haber paz. No puede haber paz en el país. No solamente busco mi nieto y busco justicia para mi hija, busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan, y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. El malestar en las filas militares hace que Alfonsín dude en emitir el programa. Finalmente, el presidente decide que el programa se emita, pero el ministro del Interior, Antonio Trócoli, realizará una introducción explicativa. Pero esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras, desde remotas geografías, con un puñado de hombres que, manejando un proyecto político notorio apoyado en el terror, con una profunda vocación mesiánica, querían ocupar el poder sobre la base de la fuerza y de la violencia, y terminaron desatando una orgía de sangre, de muerte a personas e instituciones. La contraparte de la teoría de los dos demonios, que coloca en pie de igualdad a las organizaciones guerrilleras y al terrorismo de Estado, es la suposición de una sociedad inocente y engañada que nada sabía de lo que sucedía a su lado. Omite que hubo intereses económicos que apuntalaron ese terrorismo de Estado. Omite que muchas de sus víctimas habían sido militantes que enfrentaron esos intereses. Y yo cuando declaraba en la CONADEP, tenía en mi memoria
tenía imaginada esa galería grande, grande que era de la escuelita de Famaillá, y que en una oportunidad yo me supe levantar la venda, que después me equivalió una flor de golpiza. La cantidad de personas con ese número colgado, vendados o encapuchados con el número de colgado. Y quizás yo no sabía quiénes eran un número, que yo podía recordar los números. Y yo estaba diciendo, también es justicia para vos, para el número 78. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. La masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. El 20 de septiembre de 1984, 70.000 personas acompañan la entrega del informe de la CONADEP. En él se documentan casi 9.000 casos de violaciones de los derechos humanos. Pocos días después de la entrega del informe, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas absuelve a las juntas militares. Se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etc., que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son en cuanto a contenido y forma inobjetables. El Tribunal Civil de la Cámara Federal toma en sus manos la causa de las juntas militares. Miles de personas exigen juicio y castigo. En el próximo bloque vamos a ver el juicio y la sentencia final. Ya volvemos.